De inmediato escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia de los medios de comunicación, radial, escrito, televisivos, y los amigos periodistas que siempre nos acompañan cada vez que rendimos cuenta del comportamiento macroeconómico de la economía dominicana. En este tenor me complace sobremanera ofrecer los resultados preliminares correspondientes al trimestre enero-marzo del 2018. Puedo adelantarle que fue mejor de lo esperado. En efecto, quisiera compartir con ustedes, como lo hemos hecho aquí en el Banco Central, todos los técnicos, las cifras, como señalé, aún preliminares, del comportamiento de la economía dominicana, que registró un crecimiento de 6,4%. Yo diría que un robusto crecimiento de 6,4%. Y conservando nuestra economía el impulso de las medidas de flexibilización monetaria implementadas a partir del 1 de agosto del 2017 pasado, lo cual ha contribuido a dinamizar las actividades económicas y la demanda interna, que era lo que perseguíamos, es decir, el consumo y la inversión. De igual manera, en ejercicios que hemos realizado, la tendencia ciclo al cierre de marzo del 2018, la tendencia ciclo del 2018 en el primer trimestre nos muestra que la economía se está expandiendo en torno a 6,3%, lo que nos arroja y nos permite pensar que terminaremos con un crecimiento al final de año, de no venir otros acontecimientos no controlados por nosotros, superior a lo que habíamos programado, lo que dice el fondo que vamos a crecer 5,5, lo que dice Consensus Forecast, que también habla que creceríamos en torno al 5,5, y en el primer trimestre ya estamos creciendo, aún preliminar, en 6,4%. Esto quiere decir que los resultados han sido altamente positivos. Si vemos el gráfico que le vamos a entregar, observaremos que el sector agropecuario en el trimestre creció 6,1%, que la explotación de minas y canteras en este trimestre creció 4,2%. La manufactura local creció 6,9%, y es cónsono con lo que señaló, creo que la Asociación de Industria de la República Dominicana y los empresarios, de que habían hecho una encuesta para medir la situación del sector manufacturero, y a nosotros nos está dando 6,9%.
Construcción, 9,3%. Y servicios, 5,3%. Otros sectores que han tenido un crecimiento muy favorable es comercio, en el trimestre, 6,0%, 8,2%, energía y agua, 6,0%, hoteles, bares y restaurantes, 6,9%, transporte y almacenamiento, 7,9%, y comunicaciones, 6,3%, servicios financieros, 4,3%, y actividades de salud, 7,5%. Es decir, que en términos general, el crecimiento de los principales sectores de la economía ha tenido un crecimiento muy fuerte en este trimestre y es, en cierta forma, como señaló el Fondo Monetario en su informe, el comunicado de prensa o el press release que hizo, que ellos están contemplando que el efecto de la liberación económica se iba a sentir con mayor solidez, con mayor fuerza, con mayor impulso durante el año 2018, y ellos están proyectando 5,5%, pero allá nosotros nos está dando 6,4%. Y recuerden que yo le había dicho que en enero y febrero habíamos tenido un crecimiento de 6, 7. Le dije que en enero crecimos 7,1 y en febrero 6,4. Y ahora completamos el monto, el crecimiento suficiente para redondear en 6,4%. En este crecimiento vale la pena señalar que tuvieron una significativa incidencia en los resultados del primer trimestre, las actividades de construcción que inició el año 2018 con un crecimiento, como señalé, de 9,3% en el primer trimestre, fundamentalmente concentrada en iniciativas del sector privado, público-privado, según muestran las cifras que disponemos del comportamiento de inversión de la demanda agregada. Esta actividad de gran arrastre y efecto multiplicador en la economía se ha visto favorecida por las mejores condiciones financieras. De hecho, los bancos han estado anunciando cómo han crecido individualmente la banca múltiple cada vez que hacen su reporte de final de año. Asociadas a la medida de flexibilización, insisto, monetaria, que adoptamos tanto para desarrollos de proyectos como para los adquirientes de viviendas y viviendas de escasos recursos, con carácter social, donde el crédito a estos últimos registró una expansión de 11,6% durante el primer trimestre. Otra actividad que se destaca por su gran aporte e importante eslabonamiento por el resto de la economía son hoteles, bares y restaurantes, que en términos de valor agregado real exhibe un crecimiento interanual de 6,9% en el primer trimestre de 2018, y este desempeño estuvo impulsado en gran medida por el aumento de 128.714 visitantes
más que en igual periodo del año pasado, 2017. Este desempeño estuvo impulsado por esta cantidad de visitantes y tanto para el desempeño jugó un papel importante para que el crecimiento interanual del sector turístico fuera de 7,7%. Es decir, una cosa es el valor agregado, que es 6,9%, y otra cosa es el crecimiento como tal del sector turístico, que es de 7,7%. Quiero señalar que con este resultado de la economía de 6,4%, la República Dominicana inicia el año, yo diría que el trimestre ya, que va caminando, liderando el crecimiento de la región latinoamericana, porque la mayoría de los países a los que tuvimos acceso a los resultados que han publicado, tanto a través del WIO como a través de informaciones de los organismos que los monitorean, está en torno al 4% o por debajo del 4%. Es decir, que la República Dominicana está liderando en este momento, en términos de crecimiento del Producto Interno Real, el trimestre con relación a todas las economías de la región latinoamericana. Como pueden ver ahí, el crecimiento de algunos países de América Latina acumulado a febrero de 2018 y sus tasas de crecimiento. Panamá 3,8, Chile 3,7, Nicaragua 3,7, Paraguay 3,5, Honduras 3,3, Perú 2,8, Costa Rica 2,7, Colombia 2,4, México 2,3, Brasil 1,8. El presidente del Banco de Brasil me dijo en Washington que iban a crecer cerca de 2,5, pero lo que tienen es 2,2 hasta este trimestre. Y Ecuador, que tiene un crecimiento negativo de menos 1,8%. Esto es una señal muy importante para los agentes económicos y para la actividad económica en general, que el país esté creciendo con fortaleza y que lo que se avisora, como yo señalé en una oportunidad, en una rueda de prensa, estaba por esperarse, porque la República Dominicana iba a alcanzar una meta de crecimiento durante este año superior a lo que todos nos imaginábamos por la gran cantidad de recursos y la gran actividad que se ha venido desarrollando vía el sector financiero y vía la bolsa, la superintendencia de valores, etcétera, etcétera. Otra actividad en cuanto al crecimiento fue el valor agregado de las zonas francas, que crecieron 10,9%. El mismo resulta cónsono con el incremento de las exportaciones de sus principales rubros, destacándose los correspondientes a materiales eléctricos 23,7%, artículos de joyería 11,3%, tabaco 10,2%, productos farmacéuticos 9,4% y equipos médicos 8,1%, entre otros. Es decir, el sector de exportación de la zona franca ha reflejado un excelente comportamiento durante este trimestre. Y la agropecuaria presenta
un crecimiento interanual de 6,1% en enero-marzo de 2018, y este resultado ha sido posible por la política de apoyo al sector que ha venido implementando el gobierno dominicano a través de las visitas sorpresas que lleva a cabo el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y del Ministerio de Agricultura y sus dependencias, así como del financiamiento oportuno del Banco Agrícola a las diferentes regiones que son establecidas como objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario. En este sentido, el Banco Agrícola, dentro de la iniciativa de soporte al sector agropecuario, se destacan las facilidades de crédito a las pequeñas y medianos productores, además de la asistencia técnicas y el suministro de semillas y fertilizantes en tiempo oportuno. El comercio registró una expansión de 8,2% en su valor agregado real en el primer trimestre del año, lo que resulta consistente con el crecimiento de la producción local de bienes agropecuarios y manufacturados, así como de las importaciones de bienes comercializables. Para que tengan una idea del dinamismo del comercio durante el primer trimestre del año, las ventas de los establecimientos, de los principales establecimientos, grandes cadenas comerciales y tiendas por departamento, registraron un crecimiento de 12% durante el periodo analizado. Es una cosa extraordinaria. Y en diciembre, con las facilidades crediticias del encaje legal, en promedio estuvieron en torno al 17%. Y ya en este trimestre llevan 12%. Pienso, mis amigos, que la República Dominicana ha dado un paso importante de inicio del año 2018, y es que hemos comenzado con un crecimiento robusto, fuerte, de 6,4%, que nos permitirá, de acuerdo a nuestras proyecciones y la tendencia a ciclo, mantenerlo durante el presente año, y cuidado si no se presenta ningún tipo de problema meteorológico o situaciones de la geopolítica internacional, y sobre todo temas de tasas de interés y eso, si podemos crecer por encima del 6,4%. En el caso particular del gobernador del Banco Central, que es muy conservador, yo estoy hablando de que podíamos llegar a estar cercanos, aún siendo muy conservador, al 7%. Que eso hace tiempo que después del 2017 nos quedamos rezagados, que era lo que veníamos creciendo durante los 3 primeros años. En términos de política monetaria, durante el primer trimestre del año, el Banco Central ha dejado invariable su tasa de política monetaria en 5,25, nivel que redujo en julio del año 2017. Todo esto va combinado con la inyección de los recursos para que la tasa de interés llegue a la gente que lo demanda y pueda ponerlo a producir. En julio era de 13,7 y habían operaciones en 14,5 puntuales, y hoy estamos hablando de una tasa de interés máxima de 12%, que es la tasa de interés histórica de la República Dominicana, del sistema que llamaban Torring,
que era que la tasa de interés debía irse moviendo 1 mensual para llegar a 12. Y nosotros tenemos un 12% en un trimestre, en la que se ha estado demandando muchos recursos, pero ha habido de recursos con qué responder. En términos de, bueno, en efecto, al tener 5,25, como ustedes ven, hemos mantenido una tasa neutral. Desde julio hasta marzo la tasa ha sido neutral, no obstante algunos ajustes que ha venido haciendo la FED y que nosotros estamos dándole seguimiento muy de cerca, porque tampoco podemos crear una brecha entre la tasa nuestra y la tasa de la FED, de la Reserva Federal. Otro elemento importante es que es evidente que la disminución del encaje legal, la eliminación del 2.2% del encaje legal, la activa promedio ponderada, la tasa activa promedio ponderada de la banca múltiple se redujo, como señalé, a un 12%. En este contexto, el crédito al sector privado en moneda nacional del sistema financiero consolidado registró una expansión interanual de 13,9% al mes de abril del presente año, porque teníamos los datos ya de abril. En términos absolutos, estas variaciones equivalen a un incremento de abril a abril del año pasado, señores, de 97.200 millones de pesos. 97.200 millones de pesos de financiamiento de abril del 2017 a abril del 2018. Eso es mucho dinero para que una economía se resista a quedarse estancada y no se reactive, se motorice y se mueva. Porque no es verdad que los países que no crecen no pueden combatir el problema del empleo. El crecimiento, y por eso todos los países del mundo lo miden, es lo que refleja cómo aplicar políticas gubernamentales en el gasto que puedan mejorar a las clases más necesitadas, a los que no son beneficiados con empleo, y también generar mayores empleos. Porque si hay gasto, hay inversión. Y si hay inversión, hay crecimiento del producto. Y para que eso suceda, tiene que haber empleo. Por eso el año pasado tuvimos un crecimiento en el año de 120.600 algo, 19 me parece, de crecimiento de los empleos. Y este año vamos al mismo ritmo y oportunamente le daremos los datos a través de la encuesta continua de fuerza de trabajo, que los datos están dando extraordinariamente positivos. En términos de datos de formalización de nuevos empleos. En este contexto, el crédito del sector privado de moneda nacional, como señalé, registró una expansión interanual de 13,9%. Y de esto el consumo fue 25.622 millones, comercio 19.509 millones, vivienda 17.431 millones, construcción 10.178 millones y manufactura 7.854 millones, entre otros. Así más o menos se divide la participación de los préstamos privados en moneda nacional
interanual. Una muestra fehaciente del dinamismo que exhibe el crédito al sector privado de moneda nacional es que en lo que va del año, al cierre de abril, los préstamos privados otorgados por todos los intermediarios financieros, por todos los, es decir, bancas y otras entidades financieras, aumentaron en 14.000 millones en lo que va del año 2018. Cifra que se duplica el promedio de los últimos 5 años, de 7.800 millones. O sea, en los últimos años el crédito había crecido en promedio 7.800 en el primer trimestre y este año está en 14.000 millones. Y eso dice que el dinero se está moviendo y que se está moviendo en términos de gasto y se está moviendo en términos de inversión. Por otro lado, las condiciones monetarias más favorables se reflejan también en la evolución de los agregados monetarios en lo que va del año. Los billetes y monedas emitidos, denominados dinero de alto poder, registran un crecimiento anualizado, es decir, de 12 meses, de 16,3%. Al cierre de abril del 2018, que eso es una señal de que estamos creciendo en términos del dinero de alto poder, de los billetes en circulación, del numerario en circulación o del high power money, como le llaman los americanos, en forma muy positiva. Asimismo, el medio circulante muestra a esa fecha, es decir, en términos interanual, un crecimiento de 17,3% y la oferta monetaria ampliada, M2, una expansión interanual de 10,1%. Es decir, que los agregados monetarios llevan un comportamiento interanual, porque recuerden que llegan a su tope en diciembre, cuando sale todo el dinero y comienza a reducir la velocidad que llevan. Entonces hay que medirlo interanual para poder tener una idea de que por problemas estacionales no nos está afectando la tendencia que se espera de esas variables. Por otro lado, ya publicamos que la inflación acumulada en marzo de 2018 es de apenas 0,55%, explicada básicamente por la variación de los precios de algunos alimentos y de los combustibles. En cuanto a la inflación interanual, la misma se ubicó interanual 12 meses en 3,91% al mes de marzo. Es decir, todas las variables, tanto acumulado en lo que va de año como interanual, se encuentran dentro del rango meta de las proyecciones de inflación que se ha establecido como objetivo durante el año, que es 4 más o menos 1. El sector externo tuvo un magnífico comportamiento. El saldo en la cuenta corriente continúa positivo. En el primer trimestre fue de 183,7 millones el saldo de la cuenta corriente. Es decir, la diferencia que hay entre exportaciones de bienes y servicios, que son exportaciones también, y las importaciones de bienes y servicios. Y eso nos está dando un saldo positivo de 183,7 millones. Fundamentalmente, la variación del 2017 al 2018 ha sido por, básicamente, el tema de los hidrocarburos, el aumento de los precios del petróleo, que evidentemente nosotros no producimos petróleo
y hemos incrementado nuestra factura en términos de valor. Sin embargo, aún así, mantenemos un saldo en cuenta corriente positivo de 183.7 millones. El otro aspecto que vale la pena mencionar es que las reservas internacionales brutas y netas, porque ya no hay pasivo, están en 7.577.2 millones. Esto quiere decir que las reservas están, es decir, las reservas a enero-marzo son mayores que a enero-marzo de 2017, 1.118.6 millones. Pero están reflejando la generación de divisas. La generación de divisas aumentó en 604 millones. Como pueden ver ustedes ahí, y nosotros tenemos exportaciones nacionales y zona franca. Las exportaciones nacionales tuvieron un crecimiento de 8%. Y las zonas francas, lo tenía por aquí, de 8.4, lo que nos da, por la ponderación que tienen, un crecimiento de 8%. Es decir, que las exportaciones totales crecieron en 8%, las nacionales crecieron en 7,5% y las zonas francas crecieron en 8.4. Pero como es por ponderación del peso que tienen en la totalidad, el resultado es que las exportaciones crecieron 8%. Hace poco vimos en la prensa una publicación que hablaba de que las exportaciones habían crecido 14%, pero son las exportaciones con CARICOM. Y parece que cuando dieron las declaraciones, un problema, error de la prensa, o no la tradujeron, o no lo dijeron correctamente, no dijeron que CARICOM son los países del Caribe, inglés, con los cuales mantenemos relaciones. Nosotros teníamos un crecimiento de 14%. El ingreso por turismo y otros servicios alcanzaron 2.069.8 millones en el periodo de enero-marzo 2018. 92.9 millones adicionales comparado con el mismo periodo de 2017, lo que representa un crecimiento en términos de divisa de 4.7%. Explicado por el incremento de la llegada de viajeros vía aérea, principalmente de destinos tradicionales como Europa y América del Norte, y del aumento en el gasto promedio de los mismos durante su estadía en el país. Si gastaron un poco menos que el año pasado los que vinieron, es decir, que están usando probablemente todo incluido. Y los ingresos de las remesas alcanzaron 1.659.3 millones, 204.3 millones adicionales comparados con el mismo periodo del 2017, lo que representa un crecimiento o un aumento de un 14% en lo que ha incidido el desempeño de la economía de los Estados Unidos, que ha sido muy positivo, y nosotros tenemos unos términos de intercambio muy estrechos y muy grandes con los Estados Unidos, que es nuestra principal fuente de remesa, con una participación de un 70.4%, seguido por España de un 18.2%. Y la inversión extranjera, mis amigos, sigue el camino positivo. Alcanzó la significativa suma de 809.8 millones en el primer trimestre de 2018, para un aumento
de 13,7% respecto a igual periodo de 2017, principalmente por los incrementos de las inversiones de actividades comerciales, minería y turismo, reafirmando que nuestro país se mantiene como un destino atractivo para los inversionistas extranjeros. Si nosotros tomamos los 809.8, 810 millones y lo multiplicamos por 4, estamos hablando, 8 por 4, de 3.000, más de 3.000 millones de dólares sería lo que estaríamos esperando, que en el peor de los casos podría ser en torno al 3.000 millones. En cuanto a las importaciones totales, la misma registraron un incremento de un 10%. En enero-marzo de 2018, en gran medida el aumento de 193 millones, que son un 29.4%, fue en la factura petrolera con respecto a igual periodo de 2017, como resultado de mayores volúmenes importados y de precios internacionales del petróleo más altos. Asimismo, las importaciones no petroleras se expandieron en 6,3% en el primer trimestre del año. Se trajo de todo aquí en el diciembre y después de diciembre. Por último, el sector financiero dominicano, y esta es una información que elaboró también la Superintendencia de Bancos, una colaboración del superintendente, registraron un incremento. El sistema financiero continúa con un buen comportamiento, exhibiendo excelentes indicadores de liquidez, rentabilidad y fortaleza patrimonial, registrando un crecimiento de 7,6% en sus activos respecto a igual periodo del año anterior. Si este trimestre, han crecido 7,6% más que el trimestre pasado del año pasado, manteniendo niveles de morosidad de 1,9%. Y un nivel de morosidad de 1,9% es una mejoría que hemos tenido, porque recuerden que el año pasado andábamos en torno al 2% y al 2,1% en algún caso cuando tomábamos el sistema financiero total. El coeficiente de liquidez de 20,4%, considerado suficiente para cubrir los requerimientos del encaje legal y cumplir sus compromisos de corto plazo, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio ROE promedio fue de 16,5% y sobre los activos de ROA de 1,9%. La solvencia de todo el sistema financiero fue de 18,3% y el exigido es de un 10%. Y de todo el sistema financiero, el ROA está en 1,93, el ROA en 16,53% a marzo. En cuanto a la banca múltiple, que representan el 86,8% del sistema financiero nacional, la solvencia fue de 16,4% y la rentabilidad del patrimonio ascendió a 18,4%, que es muy bueno en cualquier parte del mundo, siendo la morosidad de su cartera de 1,9%, con una cobertura de 177,1%, lo que evidencia la fortaleza que reconocen organismos internacionales sobre el sistema financiero dominicano. Esa cobertura lo que está diciendo que de cada peso que deben, tienen 1,77 para hacerle frente. El 1 que deben y 77 por si las moscas, como dicen en la calle. Por último, el sector fiscal ha mantenido un comportamiento bastante saludable, yo diría,
y mejorando la perspectiva para el cumplimiento de la meta del déficit que tiene programado de 2,2%. Yo estuve mirando antes de venir y observé que al mes de febrero, con relación al mes de febrero del año pasado, los ingresos habían crecido 20%. Esos son como 20.000 millones. Creo que son 20 millones, ¿no? 20%. Y lo más importante de esto es que lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, también hay un superávit positivo, hay un resultado positivo de un poco más de un 3%. Eso significa que las medidas que están siendo adoptadas de la Dirección General de Impuestos Internos y al Ministerio de Hacienda están en la línea correcta. Aquí tengo el dato. A marzo 14 era 20.6% la variación con respecto al año pasado, que son unos 20.976 millones. Y con respecto a lo recaudado con el estimado, está en torno al 4.000 millones y por encima del 3%. Yo creo que es un buen resultado el que está teniendo las recaudaciones, tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como de aduanas. Y todo parece indicar que la República, que en términos presupuestarios, es casi probable de mantenerse esta tendencia, que el déficit de que tanto se habla, de 2,2% que tenga el presupuesto, se quede por debajo en el resultado final. Yo pienso que he hecho un esfuerzo para darle una visión global, como hacemos siempre cada año, del comportamiento de la economía. Una economía que está creciendo 6.4%, con un superávit en la cuenta corriente, con unas reservas que representan 4.6 meses de importaciones. 4.6 meses de importaciones, cuando lo exigible es 3 meses de importaciones y nosotros tenemos 4.6% de importaciones. Es una reserva, ya el país tiene reservas como para hacer frente a cualquier eventualidad no prevista y garantizar la estabilidad con la política monetaria. Y en ese mismo tenor, el crédito lleva un buen ritmo de crecimiento, como les señalé, y los ingresos, y eso es importante, los ingresos que el año pasado estuvieron cerca de divisas, los ingresos de divisas que el año pasado estuvieron cerca de 28.000 millones, si mal no recuerdo, ya al mes de marzo andan por 7.537.5% los ingresos de divisas. Millones de dólares. 7.537.5 millones de dólares a marzo. Que son 604 millones, esos son los 604 que yo mencioné ahorita, adicionales a lo que nosotros habíamos registrado el pasado año en igual periodo. Si multiplicamos esto también a vuelo de pájaro, 7.5 por 4, entonces estamos hablando por encima de 28.000 millones, que fue lo que recaudamos el pasado año. Yo pienso que 30.000 millones, si seguimos el ritmo, que eso es lo que yo espero. Debo señalar que donde quiera que voy, por donde quiera que paso,
con todo el que me encuentro, me pregunta sobre el tipo de cambio. Y yo les he comentado que yo no tengo una bola de cristal, que el mercado a veces nos juega algunos sustos y otras veces se comporta como mercado. Y el Banco Central tiene que actuar, ya sea interviniendo o fortaleciendo un poco la política monetaria. Pero debemos tener claro que no podemos tener una tasa de cambio anclada, que eso no es positivo. Sobre todo que ahora hay un programa para impulsar las exportaciones, para lograr incrementar las exportaciones. Pero tampoco podemos permitir una tasa de cambio que coloque a los más pobres y a los que no tienen sueldo para cubrir ni siquiera el primer quintil en una posición que no puedan sostenerse, porque el tipo de cambio influye en los precios, y los precios si suben, entonces frena los que sufren son los más pobres. Entonces hay que jugar un poco en términos como hacedores de política. Les digo que todo el mundo me pregunta, yo me di cuál es la depreciación de la moneda de diciembre al mes de abril, 2,2%. ¿Usted sabe cuánto es eso? $100 con respecto a lo que teníamos en diciembre. Entonces, no podemos volvernos locos, porque el que aumente un peso no es para tampoco, en términos del tipo de cambio, para creerse que el mundo se va a acabar. Y la tasa de cambio tiene que moverse. Ahora mismo hay mucho flujo de divisas, pero va a llegar un momento que esos flujos de divisas van a disminuir. Y entonces, porque hay un comportamiento que va conjuntamente con la remesa en el sector turístico. Nosotros no queremos un anclamiento del tipo de cambio. El fondo lo dice cada vez que, eso es política del Fondo Monetario, que dice que hay que flexibilizar el tipo de cambio. Una vez vinieron aquí y se pusieron bravos porque era una recta. ¿Y cómo que ustedes mantienen una recta? Si yo lo supiera, no se lo iba a decir. Y lo sé. Porque tampoco así. Pero ahora nosotros hemos tratado de que el tipo de cambio se mueva lentamente y que vaya buscando niveles que permitan incentivar a las exportaciones sin dañar el posicionamiento de la gente que no tiene de qué vivir por un aumento de los precios. Y de eso se trata. 2.2 ha sido de la depreciación de la moneda. Eso no es nada. Eso no es nada. Y si ustedes quieren, tomen cualquier país de América Latina de referencia, que en lugar de depreciar están apreciando, están perdiendo competitividad. Casi todos los países están, mira, ahí donde está. Colombia está apreciando en 6,3%. México en 4,7%. Y tiene con inflación, con una inflación superior al 6%. Chile tiene una apreciación de 0,7%. Uruguay de 0,7%. Paraguay de 0,7%. Costa Rica de 0,7%. Perú de 0,1%. Honduras está en 0,3% negativo. Y así va caminando y nosotros estamos en 2,2%. O sea, tenemos una depreciación. Tenemos una depreciación de la moneda que debe contribuir a mejorar la posición en términos del sector que genera las divisas y lo que exportan. Argentina tiene 9,3% de depreciación y Brasil de menos 4,1%.
Pero si ustedes buscan la inflación de esos países, incluso los que han apreciado su moneda, se van a dar cuenta que la inflación anda muy, lo que no están resolviendo con la divisa, apreciándolo, lo están perdiendo por el lado de la inflación. Consono con el crecimiento. ¿Eh? Consono con el crecimiento de la economía. No, y no guarda consonancia con el crecimiento económico. Si ustedes ven países que están creciendo poco, entonces tienen una apreciación del tipo de cambio, pero también no pueden sostener el nivel de la inflación. Yo vi en estos días que México apreció la tasa de política, creo que fue México, en 300 puntos básicos. Porque lo que México tiene es una apreciación de 4.7, no está creciendo superior al 2%, y entonces tiene un problema de inflación. Entonces lo que ha hecho es, con la política monetaria, subir la tasa de política para encarecer el uso de los recursos y evitar que esto presione los precios. Yo pienso que en la República Dominicana lo hemos estado haciendo desde nuestro punto de vista del Banco Central en forma, ¿cómo lo podemos calificar? Satisfactorio, adecuado. Pero este es un país libre, democrático, pluralista, republicano, y además se les respeta todo. Y cada quien tiene derecho a exponer sus ideas, y muchas de esas ideas uno las toma en consideración y otras las descarta porque no se sostienen. Señores, muchas gracias por su atención. Gracias al señor gobernador por su informe. Comenzamos con la sesión de preguntas. Damos la palabra a Alex Jiménez, del semanario Primicias. Muy buenas, señor gobernador y demás autoridades del Banco Central. Quisiera preguntarle, la misión constitucional del Banco Central de la República Dominicana es controlar la inflación. Usted está ubicado en su despacho del piso 12 del Banco Central, donde llegan todos los intereses. Los exportadores quieren un mayor tipo de cambio, mayor competitividad, pero el pueblo dominicano, que tiene más de 10 millones de habitantes, entre los cuales están los exportadores, quiere estabilidad en la inflación. Usted acaba de hablar de que la depreciación fue de 2.2% de diciembre hasta abril del presente año. Tenemos la amenaza del petróleo, pero hay un tema que viene rodando desde hace mucho tiempo y que se menciona en todas las redacciones de los periódicos. A la hora de elaborar el presupuesto nacional, siempre sale un pronóstico de depreciación, una tasa bastante elevada de tipo de cambio, que regularmente no se corresponde con los informes que termina presentando el Banco Central. No se necesita como una mayor coordinación entre la política del gobierno central y el Banco Central para ponerle fin a un tema que realmente crea expectativas devaluatorias. Excelente pregunta, como siempre. Sí, la ley, la Constitución de la República establece como función primigénita del Banco Central el mantenimiento de la estabilidad de los precios. Usted ha dado el clavo. Además, el Banco Central es un banco emisor. Es un banco emisor. Eso es lo que es un banco central, un banco emisor, que emite billetes en la cantidad suficiente para adecuarlo a la demanda real de la economía. Y ahí hace política monetaria. Cuando usted logra que la cantidad de dinero que sale se adecúe a la demanda real de la economía. Y ahí entra la Constitución y le dice, sí, pero usted tiene que mantener los precios, porque una inflación como la de un país amigo que tiene 20.000, qué sé yo, 22.000
Usted no puede llegar a ni cerca. Y eso es lo que los bancos centrales cuidan. Cuidan el término de precios. Entonces usted ha hecho una pregunta muy importante. Ese es un tema que lo hemos discutido. Y cuando yo voy a las reuniones, lo primero que hago es que cojo mi papel y me voy. ¿Y por qué usted se fue? Me pregunta el presidente. ¿Y cómo salen con una tasa así? Porque le están diciendo a la gente que para allá que vamos. Pero es que el aumento en el tipo de cambio encarece el pago de la deuda. Eso es elemental. Porque tiene que buscar más pesos para pagar la deuda. Pero además presiona de alguna manera lo que es el objetivo del Banco Central. Entonces lo que hacemos es que ahora nos reunimos cada 3 meses para revisar lo que es el marco macroeconómico, de manera de ajustar los objetivos en el marco macroeconómico y ir adecuando la política del Banco Central y la política del grupo del área fiscal. Cada 3 meses se reúnen, discuten cuál es el objetivo, para dónde vamos en términos de crecimiento, tanto real como nominal, y cuál es el tipo de cambio a dónde podemos llegar. Si nos quedamos por debajo del tipo de cambio que tenga el presupuesto, es un ahorro para el gobierno. ¿Tú no sabías? Por eso es que es inteligente su pregunta. Bien, continuamos con Miguel Morillo de Cuentas Claras. Miguel, acércate un poquito o siéntate. La pregunta nuestra es, luego usted decía que la economía ha crecido, está creciendo un 6.4. Sin embargo, hay una relación en este momento que se establecieron entre el país y la República Popular de Chile. ¿Usted entiende que puede crecer la economía? ¿Hasta cuándo puede crecer la economía en ese sentido? Todavía yo no he hecho cálculos porque la información que tengo, al igual que muchos de ustedes, la leí en los periódicos. República Dominicana inicia relaciones diplomáticas con la China continental y suspende las relaciones que tenía con... Ahí me enteré, porque eso no entra en mi ámbito de acción. No entra en mi ámbito de acción, eso lo maneja el presidente, la Cancillería y un círculo. Yo no sé qué se va a derivar de ahí. En principio, pienso que nosotros estamos importando muchas cosas de la China, estamos importando muchas cosas de la China y llegó el momento en que la China tiene que convertirse en comprador neto de la República Dominicana. Por ahí vamos positivos. Ahora, yo creo que la decisión del presidente fue una decisión valiente, inteligente, oportuna y que a la larga va a dar grandes beneficios para la República Dominicana. Porque nosotros somos, aunque muchos de aquí no lo saben, o lo saben o no lo dicen, la economía que tiene el producto mayor de América, de todo Centroamérica. Nosotros tenemos un producto mayor que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todos. Tenemos el producto en términos de dólares mayor, tenemos 78 mil millones, 78 mil no sé cuántos en dólares. Y ellos andan por los 40 y 50. Y somos un país con una capacidad potencial de exportar, que eso es lo que queremos, exportar. Y lo que tenemos que tener, la puerta abierta en todos lados. Por eso yo digo que el presidente fue muy valiente, fue muy inteligente y muy oportuna su decisión. Y que a la larga, a mediano plazo, dará buenos beneficios para el país y para la economía.
Ahora, nosotros no tenemos más información que esa. Cuando tengamos la información de lo que se va a mover, entonces lo meteremos en el paquete de los cálculos. Direcciones. Pero hasta ahora yo solamente puedo decir eso. Tengo la percepción de que los resultados van a ser muy positivos. Porque nosotros lo que estamos trayendo productos chinos y de Corea, y de aquí para allá nada, o muy poco. Entonces, tenemos un mercado adicional que podremos exportar. Turismo, inversión. Y además es probable que turismo, tendremos muchos turistas chinos, y eso es positivo, y ahí sí vamos a llegar a los 10 millones, rápido. Bien, continuamos con Harry Gebrar. Sí, buenos días. Obviamente son muy positivas noticias que tenemos esta mañana. No nos sorprenden porque efectivamente ya muchos indicadores que se veían en los primeros 2 meses, ¿no? Confirman esto. Dos muy breves preguntas. La primera con relación a Zona Franca. Vemos con agrado que Zona Franca es el sector que tiene el mayor crecimiento en este trimestre. Quisiéramos saber si en el caso de los call centers, que es la actividad ahora de mayor crecimiento en el subsector Zona Franca, está incluida en estas cifras o si se maneja en otro sitio, porque algunas personas tienen esta confusión con relación a cómo y dónde se contabilizan las actividades de call centers. Están incluidas los call centers, que ya lo hay en el Piantini, en el NACO, y lo están poniendo, están incluidos, lo que ellos generan. Bien. Y también están las especiales, que son productores agrícolas que exportan y han logrado que lo clasifiquen como zonas francas especiales. También están las especiales. Okay. En todo lo que la zona franca como tal genera. Y la acción muy breve con Pero relación... recuerde que estamos hablando de porcentajes, Está bien. no de monto. No. Que eso es lo bueno que veamos. Por eso que usted ve que el crecimiento fue de un 8%. 8,4%. En la zona franca fue de 8,4%, pero el crecimiento de todo, incluyendo la zona franca, fue de 8%, por la ponderación. Y muy brevemente con el tema de China, aunque obviamente es muy temprano todavía hablar del tema, pero nada más por curiosidad, en el manejo de las reservas internacionales de la República Dominicana, ya hay reservas en yuan y habría la posibilidad de que eso se contemple. No, lo de nosotros está en el Federal Reserve. Hasta ahora. Dólares verdes. Bien, continuamos con El Ramiro dólar Estrella. verde. Ramiro Estrella y luego Eury Cabral. Bien, Eury. buenas tardes ya al gobernador y los demás presentes. Señor gobernador, yo quiero preguntarle, ustedes saben que cada vez que se habla de crecimiento de la economía, surge la inquietud entre sectores del país de que ese crecimiento no llega a otros sectores que siguen en niveles de pobreza. No sé si es cierto o real, pero para que eso se revierta en caso de que sea cierto, ¿qué usted opina? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que cualquiera de los que está aquí le puede responder lo que yo he dicho. Yo he dicho que el Banco Central lo que hace es que cuantifica lo que cada sector produce y saca un resultado. Ahora, el derrame viene por el lado del gasto, por el lado de la calidad del gasto, pero sobre todo, para que ese derrame tenga efecto, y lo dijo el propio presidente, hay que mejorar la capacidad que tienen los individuos en términos de ingresos. Es decir, él le llamó en algún sitio, creo que fue en San Francisco de Macorís o en algún sitio, que los salarios eran muy bajos y que había que mejorar su poder adquisitivo. Entonces el poder adquisitivo tiene que mejorar. Y una forma de mejorar el poder adquisitivo es bajando los precios.
y suministrándole a la población que tiene bajo poder adquisitivo, servicios de salud, de agua, de estudios para sus hijos, etcétera, además de trabajo. Y por último, en la medida que se pueda, mejorar los salarios. El presidente ha hecho un gran esfuerzo mejorando los salarios de educación, de los médicos, un poco de la policía, pero todavía hay personas que se fijó en 15.000 y el quintil 1, que es el más bajo, está en 13.000, no, en 13... 13.783. Míralo ahí, 13.783. El quintil 1, 13.783.7. Y el salario lo aumentaron en 15. Y todavía hay quienes no llegan a 15. Entonces, para que una persona del quintil 1, que está trabajando, que es un lujo, pueda cubrir ese quintil, tiene que la esposa trabajar. Y si tiene un hijo grande, también. O él tener pluriempleo. Trabajar en algún lugar y ser motoconchista. O tener un puesto de fruta. Y eso es lo que crea la informalidad. Porque aquí se habla mucho de informalidad. Pero ustedes vieron en estos días que se publicó que América Latina en promedio es un 61% la informalidad. 61%. Nosotros decimos que tenemos una informalidad de un 58%, pero nosotros estamos metiendo ahí al sector rural. En América Latina la OIT no la concibe. El día que lo calculemos, la informalidad, excluyendo el sector rural y un poquito más de y de servicio, suburbano, qué sé yo. Entonces la informalidad va a disminuir mucho aquí. Pero lo importante es que la gente trabaje y que busque lo de ellos y coma y mantenga a sus hijos. Y el presidente tiene una política que está dando resultados, que es con las escuelas, con la tarde extendida, y además que le permiten a los niños vayan desde las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde, y coman, desayunen, etcétera, y reciben docencia. Lo que ha pasado aquí es único en la historia en términos de construcción de escuelas. Hay que ver lo que está pasando en la República Dominicana en términos de aulas. Y en términos de salud, yo creo que escuché al presidente decir que este año iba a inaugurar unos 53 establecimientos, hospitales. Lleva como 30 ya, 35. Lleva 35 hospitales inaugurados. Pero con equipo de punta, ahora lo que hay que buscar es quién lo atienda y quién lo administre debidamente para que no se deterioren. Pero ese es un elemento de combatir el problema del derrame, educación y salud. Y por el otro lado, hace poco yo envié a Rosana, porque no pude asistir, y a Roberto Pelichone a la inauguración del proyecto Juan Bosch. Eran 3.500 viviendas. 8.000 viviendas. 8.000. Señores, y yo los invito, porque ya yo fui, después que ellos me hablaron, a que vayan a ver esas 8.000 viviendas. Eso es un lujo. Eso tiene todo. Desde hospitales, cuerpo de bomberos, 911, departamento policial, y tiene escuela, etcétera. 8.000 viviendas que va a beneficiar a más de 100.000 personas. Y además la calle de acceso para 4 vías, 2 y 2, y agua. Eso es una cosa extraordinaria,
proyecto Juan Bosch, que también se está haciendo en Santiago, y se está haciendo en otros lugares, y es el sector privado, con las facilidades que el gobierno le da, con los bonos tierra, y el ITEVI, que a través de la fiducia está construyendo. Es decir que antes del 2020 nosotros podremos hablar por lo menos de 25.000 viviendas. Señores, eso no lo está haciendo nadie en América Latina. Le dice una persona que visita regularmente como presidente, como gobernador del banco, a reuniones de bancos centrales, a casi todos los países que me invitan, a veces como expositor, a veces como presidente de un comité, a veces como... Y yo me estoy sorprendido de lo que está pasando en la República Dominicana. Que no lo quieran reconocer, ese es otro tema. Pero después pocos países tienen vía terrestre como el que tiene la República Dominicana. Pocos países. Ahí no hay ni Costa Rica. Pocos países. Pocos países. No quiero entrar en mencionar países, pero pocos países tienen vías de acceso como las que tenemos nosotros. Que hay zonas en que hay hoyo, en que hay cunetas, que la gente pobre se está quejando. Eso es un trabajo que hay que hacer. Pero hay que derramar. Y ese es el derrame. Se está creciendo, entonces vamos a buscar el derrame. Y mejorando el pago de los impuestos. Porque la evasión en este país, lo dijo el director de Impuestos Internos, y lo ha dicho el ministro de Hacienda, y lo ha señalado otro destacado ministro, es muy alta. Si eso se fuera corrigiendo, entonces las cosas fueran diferentes. Bien, Eury Cabral y luego Alejandro Fernández. Señor gobernador, bueno, como siempre en este tipo de actividades, uno tiene que felicitarlo por la eficacia que muestran las autoridades monetarias en el mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento y el control de los precios. Siempre hay algunas preocupaciones. Usted decía que en varios países de América Latina se está apreciando la moneda, aunque hay una presión también por la depreciación, sobre todo por los exportadores. Esta decisión de China abre un aspecto importante que uno ve que podría aumentar de manera significativa la capacidad exportadora de República Dominicana. ¿No tiene el Banco Central algún nivel, no digamos temor, sino de preocupación de que eso pueda llevar a que los sectores exportadores lleven a que se suelte un poquito la tasa y pueda crecer un poquito más la tasa de cambio? Y lo segundo, el Fondo Monetario Internacional, en su informe, una de las preocupaciones que menciona de manera permanente es los ajustes fiscales que hacen falta. El banco. El Fondo Monetario, que le hacen, o sea, insisten en que tienen que hacerse ajustes fiscales, que hay que resolver un problema fiscal. Siempre la política monetaria fiscal tiene que ir de brazos y amigablemente llevada. Ese ha sido el acierto de la conducción de los últimos gobiernos. Sobre ese aspecto también, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo usted cree que debe manejarse eso? ¿Cómo verlo de la perspectiva de ustedes? Yo no tengo información respecto a lo que se va a originar por las nuevas relaciones con China. No, pero yo no digo, eso se explicó, yo digo que eso nos lleva a todos a pensar que puede darse un aumento de las exportaciones. Claro. Es un supuesto, pero yo no puedo decirle lo que va a pasar. Es un supuesto. Ahora, yo también supongo que va a mejorar los términos de intercambio. Y si mejora los términos de intercambio es porque nosotros vamos a exportar o vamos a vender y vamos a tener una fuente de ingresos adicional. Y si eso sucede, entonces tendremos una tasa más estable. Y entonces eso va a contribuir a que los precios disminuyan. No sé si con eso le contesto. Correcto. Y la otra pregunta es... La de la presión del Fondo para el Ajuste Fiscal. Sí, esa es parte de la filosofía del Fondo Monetario. Insiste en que hay que hacer una reforma estructural y
que toque la parte fiscal. Pero el gobierno no se ha negado a eso. El gobierno lo que ha dicho, primero vamos a corregir el tema, lo que yo sé, que no sé mucho, pero lo que yo conozco, es que el gobierno ha dicho, vamos a corregir el tema de la evasión fiscal por vías con mejoras administrativas y luego vámonos a sentar a hacer un pacto, que es lo que el fondo está planteando. Lo que pasa es que las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Entonces, fíjense lo que está pasando. Con relación al año pasado, en este trimestre, van 20.000 millones más en términos de 12 meses. Y en términos de 3 meses, acumulados de diciembre acá, van casi 4.000 millones más. Es decir, se está mejorando los ingresos, tanto de aduana como de la DGI. Y es que la gente, muchas personas, se han atemorizado un poco o mucho, porque había personas que declaraban lo que querían y otros que saben que si no declaran y explican, está la ley de lavado de activos, que usted cuando gasta tiene que decir de dónde lo tenía, de dónde se lo ganó, cómo le llegó. Entonces la gente está tratando de regularizar eso, y eso es lo que viene, una ley de regularización, para que todo el mundo regularice su situación y transparencia. Y después que eso pase, entonces se discutirá con el fondo, pienso yo. Bien, Alejandro Fernández y luego Manuel Fermín. Gobernador, hablando de la parte fiscal, ¿cómo va el proyecto de ley de la nueva ley de recapitalización del Banco Central? Ha quedado como en el limbo eso. No, quedó usted en el limbo. ¡Oh! Porque nosotros esta tarde tenemos una reunión. Lo que estamos discutiendo es la fuente de los recursos. Tenemos varias opciones y tenemos que ponernos de acuerdo con Hacienda. Hemos tenido como 6 reuniones con ellos. Esta tarde, Joel, a las 4, viene un grupo de los técnicos de Hacienda a reunirse con nosotros. Nosotros somos los más interesados en resolver este asunto. Bien, finalmente Manuel Fermín. Buenas tardes. Yo leí el día pasado que el economista Luis Manuel Piantini planteaba, no sé si eso es factible, quisiera que usted, por favor, si me puede decir si es o no factible eso. Pero él plantea que la parte accionaria, creo, en las mineras que tenga el Estado sean transferidas al Banco Central. Desde luego, eso fortalecería al Banco Central, pero ¿es factible eso? ¿Y en qué minera? Porque yo no sé en cuáles tenemos nosotros parte accionaria. Si es que la tenemos, porque creo que lo que hay es gravámenes, ¿no? Acuérdense que el Banco Central fue que adquirió la Rosario Dominicana. Eso le costó, en aquella época, 185. ¿cuánto? 185. No, 86. Eran 86, abonaron algo. 86 millones de dólares cuando don Antonio Guzmán. Era mucho dinero. Y adquirimos la Rosario Dominicana. Y ahí se nombraron administradores que no habían estado nunca en una mina. Y eso duró la presa de Cola, la presa de otra presa que se estaba contaminando. Y el Banco Central era el pasivo, el propietario, el pasivo ambiental. Claro. Entonces lo que planteamos fue licitarla. Y se intentó licitar. Pero unos genios que estaban en el Senado entendían que eso no debía licitarse porque los activos
eran patrimonio nacional y no eran renovables, y que eso debía quedar en manos del Estado. Una teoría. Entonces, cuando yo salí del banco, vino otro gobierno, lo que hicieron, continuaron con la idea, hicieron una licitación de administración, un joint venture, y la ganó una compañía, Placet Don. Y la Placet Don no hizo nada, se quedó con ella muchísimo tiempo, no invirtió nada, y al final se la traspasó a la Barry. Y la Barry tuvo que negociar un contrato con el Estado, pero ya no estaba en manos del Banco Central, ya había sido traspasada durante ese gobierno en administración, con los derechos y todo, al Estado. Y ellos se comprometían a reponerle los 86 millones. Ahora es cuando nos están pagando los 86 millones gota a gota. Luis Manuel es una persona brillante, inteligente, con mucha experiencia, y él ha planteado 2 o 3 ideas que hay que ponderarlas, pero él tendrá su fundamento porque él es un tipo brillante, inteligente, y además tuvo como 30 años aquí en el banco, y estuvo nombrado como embajador en Ginebra varios años, hizo un gran papel por allá y ahora está aquí. Yo le confieso que no lo leí, pero me hicieron un resumen. Como yo sé cómo piensa Luis Manuel, porque la primera vez, en el primer artículo que él escribió, él confiesa que él creía que la dolarización de la economía era factible. Y ahora se ha dado cuenta. A mí me dijo el presidente del Banco Central de El Salvador que el error más grande que ha tenido Salvador fue dolarizar su economía. Porque ellos perdieron capacidad de acción de la política monetaria. Y que ellos están siguiendo lo que pasa en los Estados Unidos. Lo único que se benefician es con el término de la inflación, que debe ser la misma que la que sigue el Federal Reserve. Pero fíjense lo que pasó en Ecuador. Ecuador no dio pie con bola con eso tampoco. Entonces él mismo, en su primer artículo, dice que él lo planteó cuando explotó la crisis, pero que ahora reconoce que eso no era factible. Había otra pregunta, Fermín. Bien. Pues si no hay más preguntas, agradecemos su asistencia a estas ruedas de prensa y les deseamos un feliz resto del día. Gracias.